Gracias, Jesús, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. En ti esperamos, seguiremos esperando en ti, Señor. Aleluya. Nos gozamos tú por promesa, Señor. Gracias, Señor. Gózate, hermano, gózate. Gloria a Dios, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que le has dicho a tu siervo. Venga a mí tu misericordia para que viva. Gloria a Dios. Gracias, Señor, tu palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La boca. Bueno, más para allá, más para allá. No, micrófono. Gracias, ok. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Perdóname, estoy poco débil todavía. Estoy tratando de recobrar mis fuerzas. Y me está costando. Pero el Señor va a vencer en todo, yo estoy seguro. Pero tiene que tener paciencia conmigo. Primeramente, debe decirte que mi computadora se dañó y no tengo notas. Yo tengo que tratar de hablarte de hoy de memoria, lo que quiero hablar. Y el mensaje de hoy para mí es muy importante. Quiere que lo agarre. Es muy diferente. Sí, okay. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. De joven, como muchos jóvenes que quieren servir a Dios, yo fui a una escuela de Biblia y me enseñaron muchas cosas allí que fueron metidos hasta la fundación de mi entendimiento de la palabra. Mi esposa a veces como enoja conmigo porque yo no hablo mucho, porque yo siempre estoy meditando, revisando versículos en mi mente, tratando de conectar uno con el otro para ver si es. Pero muchas de las cosas que aprendí, yo no estoy de acuerdo. Y no sé, aquí en los Estados Unidos han dicho, es duro enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Y primeramente, cuando yo veo algo que no está de acuerdo con lo que me enseñaron, tengo que revisar, decidir cuál es lo correcto, y me cuesta arrancar del base que está en mí para reemplazar con la verdad que el Señor me revela en meditaciones. Un ejemplo, yo no estoy jactando, pero el libro que escribí es muy diferente que cualquier otro libro que han visto, estoy seguro. ¿No es así? Hermano, ahí atrás. ¿Tú leíste el libro? De Corneo, hermano de Corneo. Es muy diferente. Pero son pensamientos originales. Y yo creo que son por el Espíritu Santo. Porque yo busco la verdad. Yo quiero conocer la verdad y enseñar la verdad. Yo no quiero guiarles a ustedes por una senda mala. Por eso yo paso mucho tiempo meditando, pensando.
Yo creo que me oyen hoy porque yo tengo un pensamiento que nunca en mi vida me ocurrió en la forma que me vino en estos días. Aunque yo he tocado varios puntos alrededor, lo que te voy a enseñar hoy, ojalá que tenga impacto y efecto en su vida. Primeramente, Dios no es un Dios de temor. Él quiere que nosotros le respetamos y le temamos en la forma que Él es Dios, es todopoderoso y somos las criaturas de Él. ¿Ok? Vaya conmigo a Mateo 7. He comenzado con este versículo muchas veces. Recién. ¿Está grabando el mensaje hoy, hermano? Ok. Yo quiero un... Gloria a Dios. ¿Dónde dije? Mateo 7. Mateo. Para mí, hablar en español y acordar versículos de referencia es un poco difícil. Porque buscando palabras en español me pierdo mi tren de pensamiento. Por eso me gusta usar notas. Pero, como dije, la computadora está dañada. Versículo 21. Mateo 7, 21. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucho a aprender en este versículo. Hay mucha gente que han levantado la mano en una campaña de Carlos Anaconda. Está muy bien, ahí buen lugar para comenzar. Hay otros que han recibido a Cristo en otra forma. Han invitado a Cristo a su corazón. Y así debe ser. Hay que tener un principio, un comienzo. Así es. Pero Jesús nos advierta con mucha claridad aquí que no son todos que le llaman Señor para entrar. Más bien los que hacen la voluntad de su Padre. O sea, los que hacen la voluntad de Dios. Eso no es difícil de entender, ¿no? Con eso yo aprendo, hay mucha gente en las calles, dicen Jesús es mi Señor. Pero no, si no están viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, son mentirosos y son engañados. Y no van a entrar en el reino de Dios, aunque le llaman Señor. No lo dije yo, lo dijo Jesucristo. ¿Entiende? Ok. Vamos a San Juan, capítulo 5. Hay un poco de eco. ¿Se puede hacer algo, Eric? Ok. Y yo quiero que leemos versículo 28. Juan, el Evangelio de Juan 5, 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok. Hermanos, Jesucristo, la palabra de Dios nos declara
que hay una resurrección en general. Todos los muertos van a resucitar. Los que han hecho bien o los que han hecho la voluntad de su Padre va a entrar el reino de Dios y bendición eterna. Y los que no hacen la voluntad de Dios, pero han hecho mal, va a resucitarte a condenación. Eso es clarito, sencillo de la palabra de Dios. Así es. Eso es lo que predicó Jesucristo. Amén, así es. Aleluya. Vaya a Hechos, capítulo 17, Gloria a Dios. versículo 31. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Aquí, Pablo, el apóstol de Jesucristo, enseña la misma cosa que Jesús enseñó en capítulo 5 de San Juan. Dios ha designado un día cuando Él va a juzgar el mundo. Está clarito, hermanos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Vamos a llegar a un juicio algún día. En la resurrección vamos a ser juzgados cada uno por las cosas si hemos hecho bien en la carne o si hemos hecho mal en la carne. Esto va a decidir su destino eterno. ¿Está conmigo? Mucha gente dice los cristianos no van a llegar a juicio. Pablo no dijo eso aquí. Tampoco Jesucristo. Los dos nos advierten que hay un juicio Así es. cuando morimos. Vamos a Romanos, capítulo 14. Versículo 10 al 12. Pablo, primeramente dice que Pablo escribió el libro que tenemos a los romanos, que eran cristianos en la iglesia de Roma. Eso no fue incrédulos en ateo, no fue incrédulos en Inglaterra, eso es para cristianos en Roma. Leo. 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta el 12, ¿no? Viene un juicio para los cristianos también. Mateo 24 habla que Él va a separar las ovejitas de los chivos. Vamos a llegar delante de Él y vamos a rendir cuenta para esta vida. Así es. ¿Ok? Ajá. Amén, amén. Dice, ¿qué pasó con la sangre de Cristo? Te voy a explicar más tarde, ¿ok? Vaya a 2 Corintios,
versículos 9, No, segundo Corintios, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? 5. Segundo Corintios 5, 9 y 10. Amén. 5, 9 y 10. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra vez Pablo declara a los cristianos en Corinto que ellos van a parecerse delante del juicio de Cristo. ¿Están conmigo? Y no dice ahí, yo estaba buscando la próxima cita, que Pablo, conociendo el terror del Señor, no dice ahí. Pero confiamos, amén. Por tanto, procuramos también, ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tal vez el versículo arriba. Ese es el 8, pero sí. 2. Por fe. El 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente del Señor. El 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Okay. Pero ya la palabra de Dios establece que vamos a ser juzgados en Hebreos. Capítulo 9, versículo 27. 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Repite el 21. 27. 27 primero. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido por la palabra, por el trono de Dios, por el cielo, que vamos a morir. Y después de morir, vamos a mirarle cara a cara y rendir cuenta para nuestra vida. Y ser juzgados. ¿Ok? ¿No es así? Es así. Según de Pedro. Capítulo 1. Quiero leer de 5 al 9. Uno, 5, 9 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir ese versículo? El último, léelo el último otra vez. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok. ¿Qué cosas? Fe, amor y las otras cosas que debe añadir. Si tú no añades a tu fe, comenzamos con el Señor con fe. Ajá. Pero debemos añadir con los años y con el tiempo virtud. esos frutos. Conocimiento, dominio Dice clarito que los pecados antiguos Ajá. o los pecados pasados Así es. son perdonados. Ajá. ¿Ok? ¿No es así o no es así? Así es. Me enseñaron en la escuela que Cristo murió hace 2000 años atrás. Mis pecados eran futuro. Y eso significa que hasta mis pecados futuros eran perdonados. En una forma, vive como tú quieres, no hay recompensa para su vida, no hay rendir cuenta para su vida. Cristo pagó todo. Cristo, hermanos, pagó por sus pecados pasados. ¿Está conmigo? Primero de Juan, capítulo 1. En nuestro caminar diario con Dios hay una responsabilidad. Lea versículos 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú pecas, es tu responsabilidad de confesar su pecado a Dios. Y eso incluye arrepentimiento y dejando este pecado. No es a decir a Dios que yo soy un ladrón, yo soy un adulterio, yo soy un homosexual, perdóname, y todo está bien. No está bien, esto no es la voluntad de nuestro Padre. Si nosotros pensamos que vivimos sin pecado, que somos engañados. Pablo dijo que yo estoy luchando para perfección. No he llegado, pero estoy luchando para agarrar perfección. Tus pecados futuros, o sea, hay uno presente, no está abajo de la sangre de Cristo hasta tú arrepientes, dejar, confesar y pedir perdón
aquí clarito dice, si ya son perdonados, ¿por qué la otra vez? Porque tus pecados antiguos son perdonados. Lo de hoy, mañana y en 10 años son nuestra responsabilidad de quitarlos de nuestra vida. ¿Está conmigo? Ok. Este es un poquito fuera del tema, pero como estamos cerca, yo quiero que busque capítulo 3. Versículo comienza en 5 y leer hasta el 10 incluido. Segundo de Juan, capítulo 3, 5 al 10, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ese versículo, repite ese último versículo otra vez. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Repite esos mismos versículos otra vez. Los mismos versículos. Escucha los mismos versículos, hermanos. Desde el 5. Cristiano, a mí no me importa si tú levantas, primera cosa, cada mañana, y que aleluya, Señor, Jesús es mi Señor. Señor, Señor, yo te quiero servir. Pero siga en el pecado, hermano, tú eres del diablo. No lo dije yo, solo dije la palabra de Dios. Escuchen una vez más esos versículos y tomarlo a su corazón. Así es. 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hasta este punto del mensaje, ¿hay dudas? ¿Algo que no es claro? ¿Hay preguntas? ¿Hay algo antibíblico? ¿O es bíblico? Yo creo que, hermanos, es la palabra de Dios, versículo por versículo, palabra por palabra. Y la creo. Amén, amén. Vaya a Mateo, capítulo 1. He mencionado ese versículo muchas veces. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le llaman su nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo su pueblo de sus de sus pecados. No dice al infierno. Porque el que peca tiene su recompensa, es muerte eterna. así es. Pero el que no tiene pecado, naturalmente es librado y no merece el infierno. ¿Está duro entender eso o no? Jesucristo vino a librarte del poder del diablo en su vida. ¿Ok? Romanos capítulo 6. Leyendo de versículo 16 hasta 18. 16, 18. Dice, no sabéis, Hasta 20, disculpe. 6, 16, ¿no? Sí. A 26. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué nos enseña esto? Jesucristo nos libró del infierno, vive como sea. ¿Qué enseña eso? Enseña lo que su nombre significa, que va a librar su pueblo, salvar su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino a librarnos del poder del diablo, resultando en justicia, purificación y una vida santa. Así es. ¿No es así o sí es así? Vida santa. Si tú te metes o estás entrampado o engañado en el pecado, es porque tú no estás usando lo que Cristo te consiguió con su muerte en el Calvario. Amén, amén. Tú estás fallando a Dios, porque Él nos hace libre Santo. del poder del diablo. Amén, así es. Ok. Un poquito fuera de línea. Vamos al capítulo 8. La ley del Antiguo Testamento no podía librarte del poder de Dios por tener una flaqueza, la carne. Y la carne no podía, nunca puede someter a la ley de Dios. Aunque lea 8, 3 y 4. Nota aquí el propósito de Jesucristo en tu vida. 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que perdonó pecado en la carne, porque podemos ser librados del infierno y vivir como sea. ¿Qué dice aquí? Dice que se puso a la muerte pecado en nuestra carne. Hermanos, eso es básicamente morir a yo. ¿Para qué? Para que los requisitos de la ley se cumplan en nosotros. ¿Están entendiéndome? Okay. En resumen, Pablo dice en versículo 13, es imposible para un idiota a confundir lo que Pablo está diciendo en versículo 13. Léelo. 13 dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Repítelo. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, aleluya. Santo. Si tú vives en esta vida, después que tus pecados son perdonados, los pecados antiguos, y tú te levantas tus pecados de nuevo y no se arrepiente y confiesa y abandonarlos, está viviendo por la carne y eso no merece vida eterna, más bien muerte eterna. Eso no es hermano Bill, no es hermano Dixa, no es el Papa en Roma, eso hermanos es la palabra de Dios. Ojalá que en este breve mensaje yo he despertado a algunos que estaban dormidos, sabiendo, consciente que vamos a pasar un juicio algún día, se compone en nuestras vidas. Poner a la muerte la carne y vivir por el Espíritu, porque si no lo hace, hay condenación para los que viven para la carne. Ojalá que están asustados un poquito. ¿Están asustados? Ese mensaje yo creo es un poco fuerte. ¿Sí o no? Pero toma esperanza. En Romanos capítulo 7, versículo 24 a Romanos 8:1. 7:24 a Romanos 1. ¿Cómo? 7:24 Romanos. 7:24 hasta 8:1. Okay. Si Pablo no puso divisiones. Un sacerdote en el año 10,000 dividió la Biblia. Es un solo pensamiento de Romanos 1:1 hasta 16, que es los últimos. Miserable de mí. Miserable de hombre y pecador que soy. Come on. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Jesucristo porque Él vino a salvarme de mis pecados, resultando en vida eterna. Porque hago bien, porque Cristo vive en mí. Yo pongo a la muerte mi carne. Yo deseaba sexo
hasta que yo tenía sabor en mi boca. Pero Cristo me habló en el Espíritu de toda la enseñanza que yo tenía en mi cabeza de la escuela. Y me dijo, Bill, tú no puedes entrar a mi reino y hacer las cosas que estás haciendo. Me desperté, no lo vi aquí, pero el hombre interior lo oí clarito. Aleluya, santo. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy, hermanos. Despertarte a la verdad de la palabra de Dios. Sigue leyendo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no aman conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay condenación. En esas escuelas donde yo aprendí, ponga un punto ahí. Lo que da en Cristo Jesús, si tú levantaste tu mano en una campaña de Gigiabel, estás salvo. Eso no es la palabra de Dios. Si tú sigues leyendo, dice que no hay condenación. Come on. Para los que están en Cristo Jesús, Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, que no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. pero conforme al Espíritu. Hay una condición que no hay condenación. Y si vives conforme a la carne, debes tener temor hasta que tiembla, hasta que tus zapatos se salen de tus pies. Así es, así es. Pero tú estás en Cristo Jesús, viviendo por el Espíritu. No tienes que preocupar ni una gotita. No tienes que sudar y temblar. Aleluya. Porque no hay condenación para los que viven conforme al Espíritu de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Gracias, hermanos. Ya. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén.